Nuestro primer personaje bíblico es Potifar. Tienes 5 opciones para responder: egipcio, capitán, compró José, oficial del rey de Judá, o todas son correctas. Y la respuesta correcta es que era egipcio, capitán y compró a José. Y podemos ver de este personaje en Génesis 39, versículo 1. El siguiente personaje bíblico es este, Galadita, esforzado, uno de los 300 de David, esposo de Ruth o padre de Galad. Y las respuestas correctas son Galadita, esforzado, y lo podemos ver en Jueces 11 en el versículo 1. Este personaje bíblico es Ananías, amigo de Daniel, también le llamaron Sadrach, también le llamaron Abednego, echado a un horno de fuego o murió decapitado. Tienes 8 segundos para responder. Y las respuestas correctas son: amigo de Daniel, también le llamaron Sadrach y fue echado a un horno de fuego. En Daniel capítulo 1 versículo 7, capítulo 3 versículo 23. Personaje bíblico: Abraham, padre de Simrán, padre de Madián, padre de Súa. Tenía un sobrino llamado Josué y lo sepultaron en la cueva de Macpela. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es padre de Simrán, padre de Madián, padre de Súa, y lo sepultaron en la cueva de Macpela. Génesis 25, 1 y 2 y en Génesis 25, versículo 9. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Nuestra base bíblica está en Salmo 59, 16. Dice la palabra: pero yo cantaré de tu amor y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. El tema de hoy, quiero abordar el tema de hoy, y el tema de hoy le he puesto: ¿cómo es nuestro Dios cuando nosotros estamos en angustia? ¿Cómo es mi Dios en medio de mi angustia? La palabra en este pasaje dice: pero yo cantaré de tu poder. Aquí creo que surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué he de cantar del poder de Dios? Bueno, creo que el salmista tenía muchas razones por las cuales él podía cantar a Dios. Y creo que nosotros también tenemos muchas razones por las cuales debemos de cantar de su poder. El salmista tenía razón, muchas razones, porque Dios le había librado de la muerte, le había librado de la espada de Saúl, y le había librado de sus enemigos. Y creo que el pueblo de Israel también tenía muchas razones y motivos por los cuales ellos podían adorar a Dios debido a su poder. Y la palabra, por ejemplo, en Éxodo nos habla acerca de cómo Israel presenció el poder de Dios cuando estuvo en primer lugar en Egipto. La liberación de Israel se llevó mediante 10 pruebas para Egipto, de tal manera que cada prueba, esas 10 plagas, cada prueba realmente fue para quebrantar a los mismos dioses de Egipto, pero también para glorificar su poder y para que Israel, que no le conocía, pudiese conocer al Dios al cual realmente ellos habían invocado para liberación. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, la palabra de Dios nos dice ciertamente de que cuando estaban ellos entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, ellos vieron el poder de Dios cuando le dijo Dios a Moisés: extiende tu mano, y ciertamente el mar se abrió y pasó por ahí, por en medio del mar, en seco, dice la palabra. El pueblo de Israel pasó en seco. Entonces ellos miraban el poder de Dios, y cuando en el desierto ellos no tenían absolutamente siembras ni cosechas, y no tenían realmente nada para vivir, Dios fue su proveedor. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios mandó maná, y cuando ellos tuvieron hambre, que después realmente ellos
pecaron debido a la glotonería. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios proveyó también para ellos carne y les envió codornices. Los libró de la mano ciertamente de los filisteos, los libró de las manos de los amalecitas y de todos los pueblos circunvecinos que se declararon enemigos de Israel. Dios los libró. Ahora, nosotros decimos, bueno, eso es lo que pasó con Israel. Ellos adoraron a Dios porque vieron su poder, pero nosotros hemos visto su poder. Bueno, tal vez a ti te parezca algo tal vez como decir, oh, pues bueno, eso ya lo sabía, pero como algo insignificante. Pero ¿sabes qué? Esto que tú puedas llegar a considerar, que no creo, algo significante, es ciertamente el poder que está en primer plano. Es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder del perdón que hallamos en su sacrificio. Entonces, hemos experimentado el poder del cambio que se produjo en nuestro corazón. Y no es un cambio como aquel que dijo, oh, pues yo soy un borracho y decido dejar de no beber. O el fumador que dijo, bueno, ya esta va a ser mi última cajetilla y adiós. No es ese tipo de cambio, mis hermanos. El cambio ciertamente que produce no es el cambio que produce la religión. Bueno, ya me metí aquí, ya hice mis votos en esta religión. Y como ya hice estos votos, entonces tengo abstinencia. Me voy a abstener de estas otras cosas. Pero ¿sabes qué? Puedes dejar el vicio por tu propio carácter decisivo. Puedes dejar el vicio por algunos votos religiosos que hagas. Y puedes también dejar cualquier pecado porque consideras realmente que te va a meter en problemas graves. Pero tu corazón vive sin ser transformado por el poder de Dios. Y eso se adquiere viniendo a Jesucristo y teniendo ciertamente el perdón de los pecados. Y entonces sí, ese desprecio por el pecado no es algo que lo produce tu carácter fuerte y decisivo, no. El que tú renuncies a los pecados, a todos los pecados, porque hay pecados ciertamente que no puedes renunciar. Hay pecados que te atan y desde pequeño vives con esos pecados, tu juventud. Y cuando estés viejo, vas a seguir llevando esos pecados. Los vas a seguir arrastrando porque son parte de tu vida pecaminosa. Pero cuando tú vengas a Jesucristo, te darás cuenta que esos pecados han sido quitados de tu vida. Porque ya no son parte de ti. Porque ya tienes la naturaleza de Jesucristo. Por esa razón dice la palabra, yo cantaré de tu poder. El poder transformador de Dios nos da ciertamente la alegría de poder cantar de su poder. Dice un canto, cantaré de tu amor por siempre. Y su amor ciertamente se manifiesta en su poder de perdonar nuestros pecados. Y luego dice la palabra, y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo. Uno dice, bueno, ¿por qué voy a alabar a Dios? Bueno, aquí el salmista dice, yo voy a alabar a Dios. No sé si tú lo vayas a hacer. Dice el salmista y da unas razones. Dice, porque Él es mi amparo. Él ha sido mi amparo. Él ha sido mi refugio. Cuando estaba en angustia, yo me refugié en Él. Si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador y no le has experimentado como refugio, yo te animo a que consideres la palabra de Dios. Y si estás pasando por problemas, por dificultades, por angustias, por problemas que uno considera muy grandes, ya sea una enfermedad terminal, ya sea problemas en el matrimonio, ya sea problemas con un hijo desbalagado, ya sea problemas que te corrieron del trabajo. Si no tienes a Cristo, estás enfrentando la vida de conflictos tú solo. Y como muchos ciertamente han tratado de dejar a un lado a Dios,
muchos no soportan la gravedad de sus problemas. Y es ahí donde tienden al suicidio. Entonces, ¿eso es realmente lo que Dios quiere para nosotros? No, pero esa es la decisión lamentable que muchas personas han tomado en esta vida. Si tú estás pasando por un problema difícil, que estés considerando el quitarte la vida, quiero decirte ciertamente que no lo hagas. Te voy a presentar ciertamente a través de la palabra de Dios una forma en que tú puedes decir: yo quiero tener a Dios de mi lado, quiero refugiarme en Dios, porque ¿sabes qué? Eso es lo único que nosotros podemos hacer, refugiarnos en Dios. Nosotros realmente somos tan insensatos, el hombre es tan insensato que se ahoga en un vaso de agua, cuando Dios puede realmente ayudarle y tener paz en medio de la tormenta. Y hay un canto precisamente que habla paz en medio de la tormenta. y, y tengo el conocimiento, no sé si esté equivocado, pero este canto estuvo ciertamente inspirado precisamente en una persona que pasó por problemas difíciles y pudo experimentar a Dios en realidad como una gran paz en medio de su gran problema. Si tú tienes un problema grande y grave, quiero decirte que confía en Dios. Él puede ser tu paz, si tú le permites, claro. ¿Y sabes qué? En base a este pasaje, yo te animo a que tú puedas ciertamente recordar unas frases ciertamente de la palabra de Dios. Y como yo te decía, ¿cómo es Dios cuando yo estoy en angustia? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios por mí cuando yo estoy en angustia? Bueno, si nosotros clamamos a Él y tú estás en un caso que dicen es caso perdido, bueno, recuerda que, y tómalo para ti, que Dios puede ser tu defensa si tú le permites, si tú clamas a Él de todo corazón. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Entonces, si tú clamas, no conoces a Jesús, tú le aceptas en tu corazón, en tu vida, entonces ya vas a tener un ayudador, al Espíritu de Dios. Jesucristo va a estar dentro de ti y Él te va a dar la paz, la tranquilidad, la sabiduría para poder también hallar una solución en el problema. Y mientras viene la solución al problema, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar confianza, te va a dar tranquilidad. Dios te va a dar esa paz que tú puedes dormir ciertamente muy a gusto, como un bebé, sin preocupación, porque todo se lo puedes depositar en las manos de Dios. Y puedes decir: Él es mi defensa, Él es el Dios de misericordia, sí, pero Él también es mi Dios de misericordia, porque tiene misericordia de mí. Él es mi amparo, en Él encuentro un amparo. En Él encuentro realmente a alguien en quien ampararme, en quien depositar mi confianza, en quien apoyarme. Entonces, es importante que podamos nosotros tener a Dios como nuestro refugio también y tener a Dios como nuestra fortaleza. Número 1. Quiero decirte que hay que recordar a Dios quién es primeramente en medio de los problemas, en medio de las aflicciones. Porque muchas veces como humanos y como muchas veces carentes de fe, nos olvidamos que tenemos a un Dios verdadero, a un Dios fiel, a un Dios que nos ama y a un Dios que está cerca de nosotros. Y podrías tú decir: pero bueno, si Dios está cerca de nosotros, ¿por qué yo muchas veces me siento solo o me siento sola? Bueno, no quiere decir ciertamente que el que tú te sientas sola quiere decir que Dios no está cerca de ti. Ahora, si tú te sientes solo o sola, puede ser por una sola razón, de que tu fe está siendo empañada por que tú le pones tanta atención a los problemas que te rodean. Entonces, esa es una de las razones por las cuales uno se siente solo.
porque uno le da más poder al problema y lo ve más grande que al mismo Dios que tenemos. Pero una de las cosas es que debemos de recordar quién es Dios para nosotros, quién es Dios para ti, una filosofía, quién es Dios para ti, una idea loca nada más. Hasta que tú no tengas a Jesucristo en tu corazón y tengas una comunión y una relación con Él, no cambiarás de idea. No tendrás otra experiencia mejor de Dios. Pero sabes que Dios te llama ahora a que tú te arrepientas y le aceptes como Señor y Salvador de tu vida, para que tú puedas experimentarle. Pero cuando lo hagas, humíllate delante de Dios y pídele a Dios que te lleve al quebrantamiento. Es algo importante. Entonces tú vas a saber quién es Dios para ti. Dios es maravilloso. Dios es muy bueno. Dios es nuestro proveedor. Por esa razón, en una palabra hebrea se dice el Shaddai. ¿Por qué? Porque Él es el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Y no hay otro Dios suficiente como Él. No hay nadie. Tú puedes tener una esfinge, puedes tener un papelito, puedas tener un papelito en tu cartera, puedes tener una imagen colgada en tu pecho, o un escapulario, o cualquier otra cosa, aún incluso aquellos fetiches que usan, como que la patita de venado, que el ojo de venado, que el listón rojo, no sé, hay tantas cosas que en realidad ni las ignoro, pero es importante ciertamente que uno deje de depositar la confianza en esas cosas, porque esas cosas realmente no te ayudan ni para bien, ni te ayudan para mal. Solamente lo que hacen es que te veas realmente ridículo con esas cosas. Confía en el Señor de todo tu corazón. Dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú crees, en lo que tú consideras de Dios. No, apóyate en Dios, en la experiencia, en la oración. No importa de qué religión tú seas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. Entonces, si tú estás pasando por problemas difíciles, como yo te decía, confía en el Señor, pruébale. Y cuando te digo pruébale, no es que le pongas una prueba, no. Sino más bien que le experimentes en tu vida. Que tú digas, Señor, aquí está mi problema, con sinceridad, con fe, y Dios ciertamente va a comenzar a hacer el milagro y tú lo vas a ver. Ahora, por esa razón hay que recordar quién es Dios para nosotros, así como el pueblo de Israel recordaba al Dios poderoso, al Dios que suplió sus necesidades, así también Dios suple nuestras necesidades. Ahora, la segunda parte, en este pasaje del Salmo 59:16, cuando dice, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fíjate que si tú estás en problemas, debes de adorarle. Un canto que canta, ay, Dani Ríos, se me olvidó, discúlpame. Dani Ríos dice, si estás llorando, alaba. Si estás en las pruebas, alaba. Entonces, es una hermosa canción, pero si tú no experimentas a Dios en tu vida, no deja de ser más que una hermosa canción con un mensaje bonito y hasta ahí. Pero es importante que podamos experimentarle en nuestras vidas. Y si tú le has experimentado, y si no le has experimentado, si tú no le has experimentado y tú no sabes ningún canto, bueno, busca en YouTube. Hay muchos cantos, muchas alabanzas. Ponle alabanzas cristianas sobre el poder de Dios o himnos evangélicos. Búscalo. Y verás que realmente escuchando esos cantos y cuando tú te los aprendas, si es que eso es lo que quieres, también aprendértelos, porque eso va a ser un apoyo para tu vida en medio del conflicto. Entonces tú vas a comenzar a adorar al Señor, vas a poder cantar. Y esto es como, te voy a poner un ejemplo. Si tú estás amartillando un clavo y de repente te machucas, el primer grito que sale es ¡ay! Es normal. El dolor
siempre hace que uno grite, más ese dolor que no está previsto. Pero a mí me ha tocado escuchar cuando he llegado a trabajar con personas que no conocen de Dios, que tienen su religión, tal vez como la tuya, y se golpean un dedo y no solamente gritan ay, sino también gritan maldiciones. Están maldiciendo al clavo, se están maldiciendo a sí mismos, se están recordando a su mamá. Entonces es un teatro lamentable. Así es que lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú vas a dar. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú vas a decir. Si en tu corazón está Dios, tú puedes decir, te golpeas y ¿qué vas a hacer? Dices, un gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, Padre, me golpeé, me duele mucho. Entonces, inmediatamente tú vas directamente a hablar a Dios porque eso hay en tu corazón. Entonces es importante que en medio de la prueba, cualquiera que la persona esté pasando, lo único que ahorita tú estás mirando tal vez es lo que hay también en tu corazón, porque lo que hay en el corazón se refleja en la actitud, se refleja en el semblante, se refleja en las palabras, se refleja en la forma de comportamiento ante el problema, la dificultad. Entonces, es importante, yo te invito a que tú hagas realmente de Dios tu guía y la palabra del Señor la hagas como ese hermoso manual para que tú puedas vivir el día a día. Es algo importante. Entonces yo te animo a que puedas adorarle. Estás en problemas, cántale al Señor. Dice la palabra del Señor que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones y sobre todo cuando estamos también en angustia, cuando estamos en dolor, cuando hemos sufrido pérdidas. Es difícil, pero es posible. Así es que es importante ciertamente saber que Dios ciertamente es nuestra defensa y es importante que podamos tener esa confianza cuando los problemas nos atacan, cuando los pensamientos de desánimo vienen, cuando las personas ciertamente nos defraudan, cuando somos traicionados. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude. Dice el Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían. Entonces, si tú confías en el Señor automáticamente, te vas a alegrar porque tú sabes realmente quién es Él. Definitivamente. Dios es maravilloso. Si tú no le conoces de verdad, siento un fuego y un ánimo y oro a Dios para que tú le conozcas pronto de verdad y sientas el gozo de la salvación. Dice, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces es importante, amamos a Dios, amamos su nombre, amamos su santa palabra. Entonces cuando hablemos en un momento de golpe de martillo, vamos a alabar su nombre, vamos a acordarnos de Él, porque Él ciertamente es realmente nuestra defensa para esos pensamientos malos, para esas malas intenciones. Entonces Dios es nuestro Dios de misericordia. Fíjate lo que nos dice la palabra. Si estamos angustiados, ciertamente nosotros podemos recibir la ayuda de otras personas, pero cuando hablamos del Dios de misericordia, ciertamente quiere decir la palabra de Dios que cuando estamos en tribulación, Dios toca nuestro corazón y nos da la paz, la tranquilidad, cosa que muchas palabras sí nos pueden confortar, claro, ¿no? Hay veces que uno pierde un ser querido y vienen amigos con sus condolencias sinceras. Los familiares un poquito lejanos vienen, nos dan las condolencias, nos sentimos apoyados moralmente. Pero el vacío, la tristeza de la pérdida, ahí sigue. Pero cuando viene Dios, Dios pone una paz, una tranquilidad sobrenatural en el corazón. Y es ahí donde uno tiene que experimentarlo en medio de los problemas. Fíjate lo que nos dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Entonces, la palabra nos habla ciertamente de que Dios es rico en misericordia,
y por su grande amor con que nos amó, dice la palabra, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es ahí donde necesitábamos la ayuda de Dios. Dios es ciertamente nuestro amparo. Cuando yo estoy en angustia, en realidad es fácil, por experiencia los digo, sentirme muchas veces solo, sin fuerzas, desanimado, y nadie puede entender al 100% qué es lo que yo siento en ese día de angustia. Pero solamente se me viene un pensamiento: solo mi Dios conoce mi angustia y Él no me desampara. Él cuida de mí porque Él es mi amparo. Y entonces yo me digo a mí mismo con toda seguridad de que Dios está conmigo. No estoy solo. No estoy solo. Estoy con alguien que no es nada más poderoso, sino es todopoderoso. Todo lo puede. Y ese todopoderoso, maravilloso Dios, Él está conmigo y me cuida. Vela por mí y vela por ti. Ten la confianza de que en el problema que estés, Dios vela por ti. Dios vela en medio de tu aflicción. Fíjate lo que nos dice Salmo 46:1. Y te voy a recitar este pasaje para que sepas realmente al Dios en el cual tú confías, en el Dios en el que confiamos, y al Dios al cual, si tú no le conoces, le hagas parte de tu vida. Salmo 46:1 nos marca para que nosotros podamos confiar en Dios. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En realidad, gózate, mi hermano, gózate, mi amigo, porque no estás solo. Si estás pasando por problemas, no estás solo. Dice la palabra que no estás solo, Dios está contigo. Y no solamente está contigo así nada más para verte y contemplarte y decirte: ¡ay, pobrecito! Mira, estás enfermo. ¡Oh, mira, tienes este problema! ¡Oh, y no puedo ayudarte! No, 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 no. Él está ahí, te mira, y está dispuesto para ayudarte. Solamente que le implores ayuda. Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Y sabes qué? Él viene pronto a tu ayuda, a tu rescate, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador inmediato en las tribulaciones. Refúgiate en Dios, porque las cosas que nos angustian causan dolor, nos golpean muy fuerte los problemas, y ahí están. Vienen los pensamientos y muchas veces las aflicciones duelen mucho. Y lamentablemente que muchos que no conocen de Dios, y aún incluso gente que dice conocer a Dios, que en el momento de la aflicción pues le reclaman a Dios: ¿por qué, Dios, estoy en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor, a mí? Bueno, y nosotros muchas veces podemos decir eso como diciendo: Dios, yo soy merecedor de todas las cosas buenas y de todas tus bendiciones, pero no de estas pruebas. Pero ¿quiénes somos nosotros para considerarnos intocables? Jamás. Sino que más bien, el cristianismo no es de intocables, ¿no, mis hermanos? Porque la enfermedad viene, la muerte toca nuestras puertas. Así es que el cristianismo no es para que seamos intocables, no. El cristianismo es para que nosotros, siendo tocados por las adversidades, confiemos y demostremos al mundo que confiamos en el Dios único y verdadero, el que nos da paz y el que nos da felicidad, sin andar en los bailes, sin andar escuchando música que motiva las emociones carnales, sin andar en pecados que consideramos que nadie nos pueda ver y los hacemos en oculto. Entonces, no es esa felicidad. Dios nos da una felicidad que permanece aún en medio de cualquier dificultad. Fíjate que
nosotros debemos de hacer la palabra nuestra, como decir, Dios es mi ayudador, Dios es mi amigo, Dios es mi Salvador, Dios es mi Padre. Entonces, si nosotros hacemos ciertamente la palabra nuestra, más fe y confianza desarrollamos en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está comenzando a tomar vida en nuestro corazón, y ese es el punto realmente maravilloso, cuando la palabra produce vida en nosotros. Pero si nosotros leemos, decimos, oh, sí, Dios cambia al hombre, entonces la palabra ya no la haces tuya. La palabra la tiras al aire para ver quién la escucha y crea la palabra y dice, si Dios cambia al hombre, entonces yo quiero que me cambie. Y aquel que oyó la palabra, crea la palabra, viene con fe a Jesucristo y su vida es cambiada. Así es que quiero decirte, y ya casi para terminar, que eso es lo que sucede con los mensajeros de Dios también. Por ejemplo, puedes estar predicando la palabra, tienes la oportunidad tal vez un día a la semana, un día al mes a predicar la palabra, pero nada más, solamente tiras la palabra, otros la creen y se salvan. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra dice, la Biblia misma dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces lleva su propósito para aquel que la escucha con fe. Es como ahora que yo estoy hablando la palabra. Si tú escuchas esta palabra y tú crees a la palabra y vienes a Jesucristo como tu Salvador y lo tomas como tu refugio, como el consuelo para el momento difícil, lo experimentarás así. ¿Por qué? Porque ciertamente dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que hay mucha gente que, y no sé, si tú alguna vez has estado predicando una vez al mes, o una vez en casualidad, y solamente tiras la palabra, pero cuando viene la prueba no haces de la palabra tu vida. El propósito y el objetivo del mensaje de hoy es precisamente que tú tomes la palabra para ti. No se la apliques a nadie más. Oh, esta palabra le aplica bien a fulano de tal. Esta palabra le aplica a mi esposa. Esta palabra le aplica a mi hijo. Esta palabra le aplica a mi hermano en la fe, el que está aquí al lado mío. Esa palabra es para él. No te engañes, mi hermano. Si esa palabra tú consideras que él la necesita y él la toma y la cree con fe, le va a ayudar mucho. Pero la palabra realmente es limpia para que no se deseche. La palabra es limpia y santa para que uno la ame, la tome y la aplique a su vida. Si tú estás siendo una de esas personas que busca aplicar la palabra a la vida de otra persona, mi hermano, haz conciencia. Haz conciencia y reconsidera tu situación, tu postura como cristiano. Porque esa actitud tal vez has sido cristiano y estás mal, estás señalando, estás en lugar de juez. O también cerciórate de que tirando la palabra por otro lado y no siendo la tuya, vayas a ser desechado. Entonces, ama la palabra, aplícala a tu vida y déjala de deja de estar señalando quién la necesita o quién no. Entonces, muchas veces por cuidar la viña, dice la palabra, de los demás, descuidamos nuestra propia vida. Así es que, toma la palabra y aplícala a tu vida. Para terminar, fíjate, dice la palabra en el Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado tú has dado mandato para salvarme. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y tú eres mi fortaleza. Meditar en tu poder y en lo que Él es para mí me dará paciencia, tendrás fuerza, tendrás alegría y
tendrás tranquilidad hasta que venga la solución a tu vida. Confía en el Señor. Dios te ama. Si estás pasando solo las tribulaciones, los conflictos, y piensas que no hay solución al problema, prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Ven a Él. Acéptale. Recíbele como tu Señor y Salvador. No apliques la palabra para nadie, aplícala para ti, créela. La palabra misma llevará el efecto a tu corazón, un efecto beneficioso, de mucho provecho, de cambio, de transformación. Solamente crea la palabra. ¿Quieres pedirle a Dios que te ayude? Oremos a Dios. Señor, tú conoces la aflicción, Señor, en esta hora de algún oyente que esté viendo también este video. Bendícelo. Si tiene, Señor, poca fe o nada de fe, te ruego, Señor, que esta palabra, que es tu palabra santa, bendita, le conforte, le dé, Señor, ánimo, le dé esperanza gloriosa, Señor, y que confíe en esta hora, Señor, de que tú, Señor, puedes ser su ayudador, puedes, Señor, darle tranquilidad y paz. Si esta persona, Señor, que escucha y la necesita, te lo pide. Pídele a Dios y créele. Amado Dios, bendícela. Bendícela, Señor, mediante tu presencia, mediante tu palabra. Y te ruego, Señor, que si hay personas que están ciertamente considerando el suicidio, tú tocas sus corazones en esta hora y cambia, Señor, sus mentes y esos pensamientos oscuros, muy grises, que no pueden ver, Señor, la luz de la esperanza, la luz de la solución. Yo te ruego, Padre, que toda idea, Señor, de suicidio, toda idea, Señor, negativa de la mente, Señor, del oyente, Señor, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, y que recobre, Señor amado, la sobriedad y que pueda, Señor, ver la realidad, Señor, de su vida y pueda, Señor, clamar a ti para que encuentre paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en 8 días. Disfruten la tarde. Gócense con sus familias. Reconcíliense. Vivan, no mejor, vivan excelente en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Es más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy
mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación.